luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Nos volvemos a encontrar en un nuevo programa A la Luz de la Verdad. Les recordamos, como todos nuestros programas, que puede visitarnos en Aníbal Pinto 370, esquina Carrera, en nuestro servicio de adoración los días sábados de 11:30 y 16 horas, en nuestra Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. En esta tarde, para nuestro programa, nos acompaña, como es habitual, nuestro pastor Francisco Ulloa White. Estimados televidentes, la paz de Dios sea con ustedes. Como siempre lo he dicho, es grato este momento de nuestras vidas que podemos entrar a sus hogares y deseamos las mejores bendiciones para ustedes, porque creemos que en esto de nosotros hablar y ustedes escuchar, la palabra de Dios va creciendo en cada familia, en cada matrimonio, hasta que el pueblo de Dios sea verdaderamente un pueblo perfecto. Dios les bendiga. También nos acompaña nuestro hermano Ariel Bustos y Fuentes. Bueno, queridos televidentes, le doy primeramente que todo la gracia de Dios por estar acá y permitirnos estar también en sus hogares. Le invitamos también a que pueda tener cuaderno y lápiz y su escritura a mano para que podamos conversar un poco más de esta palabra de Dios que es tan maravillosa para cada uno de nosotros. En esta tarde recibiremos el mensaje de la palabra de nuestro Dios a cargo de nuestro pastor Francisco Ulloa, y el tema que nos vas a presentar es la gran esperanza del ser humano. Amén. El Dios de paz les bendiga, estimados hermanos. La gran esperanza del ser humano. Por eso estamos acá, por eso usted está ahí, por eso que vamos a la iglesia, porque creemos en Dios. Pero no tan solo eso, sabemos que un día Él va a regresar en gloria y majestad. Algunos estarán vivos, otros no estaremos. La esperanza es que en ese momento yo quiero estar, usted quiere estar, muchos quieren estar, muchos pastores, muchos predicadores, muchos enseñadores, mucha gente humilde, llena de esperanza quiere estar, ¿cierto? Porque va a ser el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran esperanza. Esta esperanza por la cual murió nuestro Señor Jesús en la cruz, para que un grupo de personas lleguemos a ese día tan especial. Pero la historia al parecer no quiere que nosotros lleguemos allá. En una parte de la escritura 5.000 personas, en otra parte 3.000 personas, siempre nuestro Señor Jesús rodeado de personas, oyendo y queriendo tomar algo de Él, oír su palabra, otros buscando salud, pero mucha gente siempre. Parte, al fin de cuentas, llegó el momento de su martirio, aceptó las consecuencias. La visión de Getsemaní nos muestra a un Cristo hombre, a un Jesús hombre, atormentado, adolorido, indefenso. Sabía lo que venía y estuvo dispuesto. Eso es lo principal, estuvo dispuesto. Su carne está enferma de terror, porque dice la palabra que sudaba gotas de sangre. La carne estaba enferma de dolor, de miedo, pero siguió adelante. Y así él traspasó esta gran puerta que significa la muerte, ¿no es cierto?
y hoy día está a la diestra de Dios Padre. Esa es la gran esperanza nuestra, ¿no es cierto? Reinar con nuestro Señor Jesucristo. Entre las predicaciones que acostumbramos siempre a tener en las iglesias, generalmente se lee las parábolas. Yo quiero leer una hoy día. Me voy a permitir leer el capítulo 22 del libro de Mateo, en la voz de nuestro Señor Jesucristo. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas para su hijo y envió a su siervo para que llamasen a los llamados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Y volvió a enviar otro siervo, diciendo: decid a los llamados, he aquí mi comida he aparejado, mis toros, mis animales engordados, son muertos, y todo está prevenido. Venid a las bodas. Mas ellos no se cuidaron, y fueron unos a su labranza, otros a sus negocios, otro tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron, y el rey, oyendo esto, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a los homicidas y puso fuego a la ciudad. Entonces dice a su siervo: las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a todos cuantos hallare. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre no vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró su boca. Entonces el rey le dijo a los que servía, atados de pies y manos: tomadlo, echadlo a las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, pues son muchos los llamados y pocos los escogidos. Eso es, así va a ser, no va a ser como soñamos, ¿no es cierto? Cuando yo llevo 40 años, tal vez en el ministerio, o cerca de los 40 años, espero estar en un cajón, tal vez vuelto tierra, pero de ahí voy a salir. Eso es lo que creo yo, ¿no es cierto? Pero no es lo que diga yo, ni lo que crea yo. Allá arriba está el registro de quién soy yo, de quién he sido, qué he hecho con lo que Dios, por su misericordia, me ha dado. Y usted lo mismo. Todos nosotros tenemos la esperanza. Algunos niños hoy día están creciendo en la iglesia, a lo mejor son los pequeños que piden una oportunidad para cantar un coro, en fin, y si quieren ir metiendo en estas cosas. Otro joven soberbio quiere convertirse en un predicador porque se halla que es mejor que todos los que están hablando hoy día, ¿no es cierto? Y lo hace porque también quiere heredar el reino de los cielos. Pero aquí hay una cosa, es qué estamos haciendo con esto tan grande que Dios en su amor y en su misericordia nos ha entregado, ¿no? Porque nosotros estamos acá, por eso, porque creemos que vamos a llegar a la meta. Pero aquí viene una suerte de explicación, cómo es que estamos siendo evaluados. El reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo bodas para su hijo y envió a sus siervos para que llamasen a los llamados. Todos estamos llamados. Cuando Cristo murió, dice, Él no quiere que ninguno se pierda. Hay un verso que siempre la gente plantea en la calle: de tal manera amó Dios al mundo, ¿no es cierto?, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Eso es la verdad. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Todos somos llamados, ¿no es cierto? Dice, sin embargo, dice, los llamados no quisieron venir. Venir no significa el hecho de estar aquí en la iglesia, sino introducirse en la iglesia, ser parte de la iglesia, formar un cuerpo, tejer, ¿no es cierto?, tejer este cuerpo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. A eso se llama venir, ¿cierto? Pero hay algunos que no quisieron venir, dice. Entonces dice, bueno, ¿cómo podemos dilucidar esto? Tal vez podríamos mirar a Israel, ¿no es cierto?, tantas cosas que hizo él por Israel, pero vea usted cómo somos los seres humanos, ¿no? Que los judíos vivieron las 10 plagas, que vieron abrirse el mar rojo y pasaron en seco, ¿no es cierto?, para escapar del mal, y después están en el monte Sinaí y hacen un becerro de oro. ¿Usted haría eso? Por supuesto.
nosotros, ¿cómo lo íbamos a hacer? Yo hubiera estado ahí, yo creo que no lo habría hecho, pero también habría estado aplaudiendo ahí. Porque sí somos los seres humanos, porque nosotros también tenemos nuestros propios becerros. Tenemos el becerro del trabajo, tenemos el becerro de nuestro yo personal, tenemos el becerro del dinero, tenemos el becerro de nuestros propios intereses personales, y nos inclinamos delante de él y Dios queda al lado. Así como Moisés se aburrieron de esperarlo, nosotros también a veces nos aburrimos de esperar a nuestro Señor Jesucristo y buscamos la manera de hacer alegre nuestra vida, a nuestra manera. Tal vez vendiéndonos, tal vez desviándonos por todo lo que nos ofrece el mundo hoy día, pero tenemos nuestros propios becerros. Entonces él llamó. Israel quedó un poco de tiempo de lado, un poco de tiempo. Nosotros no reemplazamos a Israel, ¿no? Está claro la palabra. Pero dice, volvió pues a enviar otro siervo diciendo, decid a los llamados, he aquí mi comida está aparejada, mis toros y mis animales engordados son muertos y todo está prevenido. Venid a la boda. O sea, en esas palabras que pueden resultar interesantes para cualquier enviado a una boda, mirado la invitación desde esa perspectiva, nosotros tenemos que tener claro que esto significa que Dios tiene el bien para nosotros, porque nadie va a una comida de un matrimonio a sufrir, no, va a alegrarse. Entonces aquí está diciendo, bueno, envió a otros y a esos otros les prometió que iban a ser felices, que iban a pasar un gran momento. Nuestra vida se va a tornar un gran momento si nosotros somos los que vamos ahora. Mas ellos dicen, no se cuidaron. Entonces aquí hay una cosa, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de qué. Ese es el punto, ¿no es cierto? Que Satanás, mira, yo digo, hay mucha gente que uno de los grandes pecados que va a tener que pagar es echarle la culpa de todo a Satanás. No, uno tiene que cuidarse de uno. Dice, yo en el interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Miserable hombre de mí, va a decir el apóstol Pablo, porque caramba que cuesta deshacerse de ese yo interno, de la mugre que le ha pegado la sociedad, este mundo de banalidades. Y si no vean ustedes, la gente cree que esto no es así, pero es tan poderoso. Fíjate que yo me acuerdo que yo siempre hago referencia a los años que ya tengo, no tengo derecho a eso, y me acuerdo yo cómo era el trato entre nosotros, los jóvenes, los niños. No. Mira, en mi vida, y lo digo con mucho orgullo, nunca oí a mi padre o a mi madre decir una grosería, ¿no es cierto? Imagínate, y tuve con ellos unos 20 años, y no los oí en 20 años. ¿Y ahora qué pasa? Ahora los hijos son groseros con sus padres. Entonces, ¿cómo podemos creer nosotros que Satanás sí está influyendo? ¿Cómo se visten nuestros jóvenes? ¿Cómo hablan nuestros jóvenes? Nuestras niñas, el trato que tienen entre ellas. Entonces, sí, no nos estamos cuidando. Se confunde fácilmente una persona religiosa con un impío. Y en la iglesia podemos vernos muy modositos, ¿no? Muy modositos. Pero ¿cómo es nuestra vida fuera de la iglesia? Eso es lo importante. Porque ser hijo de Dios es una experiencia diaria, de 24 horas diarias, todos los días de nuestra vida. No es el momento que estamos ahí. He escuchado en mi carrera como ministro, ¿no es cierto?, lamentar a muchas madres el trato de sus brillantes maridos predicadores, brillantes maridos ministros, ¿no es cierto?, que no se condice su conducta en el púlpito con la conducta en la casa. También he escuchado el decir de los niños y de los jóvenes de ambos padres, que no encuentran en ellos un reflejo de lo que verdaderamente es un hijo de Dios. Entonces cuando la palabra dice aquí, mas ellos no se cuidaron, no está hablando, esto es una parábola, ¿cierto? Es un cuentecito para que nosotros entendamos una verdad absoluta. Tenemos que cuidarnos, dice. Mas ellos no se cuidaron y se fueron, cada uno a su labranza, otros a su negocio, otros tomando. Esa es la cosa. O sea, algunos nos vamos a nuestros oficios, nos vamos a ganar plata, nos vamos a lo que nos gusta y dejamos la iglesia a lo mejor
porque sé que me va a tocar predicar mañana, ahora voy a estudiar la Biblia, por eso lo voy a hacer. Pero no es una constante en mi vida estarme inmiscuyendo en las cosas de Dios. Las dejo por un momento. ¿Sí? Más otros tomando a sus siervos, los enfrentaron. Cuando el pastor o el predicador dice, bueno, este pastor me está predicando a mí nomás, a mí y a mi familia. A mí me ha pasado. Por eso digo yo, dice, y aquí dice, y a otros, dice, tomando a sus siervos, los enfrentaron y los mataron. Es duro recibir, hermano, que una persona piense que uno le está predicando a ella. Nosotros estamos predicando la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y no para ofender a nuestros hermanos, no para perjudicarlos. Yo aquí lo hemos tenido que decir muchas veces. Hay malas conductas en la religión. Hay personas que se están aprovechando de la religión para vivir, ¿cierto? Tenemos que decirlo porque Dios nos manda a decirlo. Entonces dice, pero ahí nosotros resultamos ser personas perversas, ¿cierto? Que estamos destruyendo, ¿verdad? Una persona me paró una vez en la calle y me dijo, pero ¿qué pasa con ustedes? La iglesia del pastor tanto la tiene destruida. Nosotros no destruimos nada, nosotros simplemente hablamos la palabra de Dios. No queremos que las personas se salgan de su iglesia, queremos que comprendan que tenemos que llegar al camino de la verdad y no están siendo llevados al camino de la verdad. Y otros tomando a sus siervos los enfrentaron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, puso fuego a la ciudad. Entonces le dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están a pareja. Él no se arrepiente. Dios no se arrepiente. Ese es el ejemplo. Las bodas a la verdad. Él tiene la promesa, ¿no es cierto?, de hacer esta gran unidad, ¿no es cierto?, como el marido con una mujer, Dios con su pueblo, los servidores de la verdad, ¿no es cierto? Entonces dice, salí de los caminos y llamad a las bodas cuantos lleven. Y salieron por los caminos, se juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Dios no miró nuestra condición, Dios no mira nuestra condición de vida, Dios nos acepta como somos, estimados hermanos. Y vean ustedes que cuando uno empieza a meditar en estas cosas, se da cuenta tan grande es la palabra y tan exacta. Como es más alto los cielos que la tierra, así son más altos, dice, mis pensamientos que vuestros pensamientos. Así como es alto, más alto el cielo que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos. ¿Cómo perdona Él? ¿Cómo Él no mira las personas que nosotros somos? Y a veces nosotros, estimados hermanos, nos tomamos a título propio tener que elegir entre los hermanos, ¿no? Tener que elegir entre la iglesia, tener que creer. Yo he ido en muchas partes, hermanos, donde a uno no lo aceptan porque es de otra iglesia. O sea, como el cuerpo de Dios está dividido, estimados hermanos, y hemos hecho un parcelamiento de los hijos de Dios en circunstancias que cuando nosotros vemos las horas tristes previas a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él dice, Padre, yo te pido por esto. No te pido por los que están aquí solamente, sino por los que han de venir, por la palabra de ellos. Por esa palabra han pasado 2000 años y por eso estamos nosotros aquí. Yo quiero que esto sea una cosa. ¿Cómo podemos ser nosotros una cosa? ¿Cómo puede ser un pentecostal con un adventista una cosa? ¿Cómo puede ser un adventista con un testigo de Jehová la misma cosa? ¿Cómo puede ser un testigo de Jehová, ¿no es cierto?, con un israelita la misma cosa? Tiene que ser como Dios lo dijo, ¿no es cierto? Y si usted no quiere eso, entonces usted no está entendiendo los principios de Dios. Por eso que dice la palabra aquí, dice lo siguiente, ¿no es cierto? Dice, y entró el rey en el momento. Entró el rey, dice, porque todos queremos estar ahí, ¿no es cierto? Dice, para ver a los convidados, y había un hombre allí que no se había vestido de boda. Y él le dijo, amigo, ¿cómo entraste? No teniendo vestido de boda, más él cerró la boca, ¿no? Me hace como abordar de la parábola de los talentos, ¿no? Dios nos llama con un objetivo, estimados televidentes. Y ese objetivo tenemos que cumplir. Cuando ustedes leen, por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, no es para que nosotros vengamos a calentarnos haciendo. La iglesia no es, estimados hermanos, como ese barco que se está hundiendo, ¿no es cierto? Y los ratones se agarran a cualquier leño del barco para volver. No, la iglesia no es esa. La iglesia tiene una función que cumplir en la sociedad, dice.
el capítulo 4, dice aquí: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la ocasión con que soy llamado. Dice: con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como también soy llamado a una esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es por sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. No hay un Dios adventista, ni un Dios pentecostal, ni un Dios católico, ni un Dios evangélico, no, estimados hermanos. Hoy es 29 de octubre, en 2 días más se celebra el Día del Mundo Evangélico, se celebra el Día de los Cristianos, pero en este Día de los Cristianos, curiosamente, van a estar la mitad de los cristianos, porque la otra mitad es católica. Entonces los católicos no tienen nada que celebrar aquí, lo celebra el mundo evangélico. Pero ¿qué dice la palabra? Un Señor, un Dios, en todos nosotros, ¿no es cierto? Aquí no hay ni judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Somos todos hijos de Dios. Pero no nos vamos a juntar, no nos vamos a juntar. Imagínense, ¿por qué se celebra en esta fecha el Día de los Evangélicos aquí en Chile? Bueno, en esta fecha fue cuando Martín Lutero escribió esas 91 tesis en las cuales, por las cuales él criticaba a la Iglesia Católica de lo malo que estaba haciendo con la fe verdadera, cómo había trastocado la verdad de Dios y la había convertido en un comercio indigno. Ese era el punto principal, hermano. Acuérdense que cercano a esos días hubo, yo creo que el peor papa que ha tenido la Iglesia Católica, estoy hablando de Borgia, ¿no es cierto? Entonces, vaya que tenía razón Lutero para estar molesto con lo que estaba pasando. Y era una lucha derecha y clara, y se dividió la Iglesia, se dividió el cristianismo, dice, ¿no es cierto? Vamos a ver si es el cristianismo, pero se dividió aquellos que se habían apropiado del nombre del cristianismo. Y nace ahora lo que hasta el día de hoy podemos encerrarlo en una sola palabra: el mundo evangélico. ¿Y qué es el mundo evangélico? ¿Qué hizo? Aparte de sacar las imágenes, ¿cierto? Y aparte de ser un poco más benigno en la venta que estaban haciendo de las bondades de Dios, ¿cierto? No hizo nada más. Porque ¿para qué nos vamos a engañar? La Iglesia vende tanto como vendía la Iglesia Católica en ese tiempo. Incluso hay una institución que se llama Pare de Sufrir, ¿no es cierto? Y hay un día, por ejemplo, para los industriales fracasados, para que presenten su programa y hagan soporte para que Dios les vuelva a dar el éxito que tenían como profesionales antes. El mundo es un verdadero negocio, ¿no es cierto? Si bien es cierto, la reforma que se celebra en 2 días más permitió, ¿no es cierto?, que la Biblia estuviera al alcance de más personas. Es lo maravilloso de la reforma. Aparte de eso, nada más, ¿no es cierto? Aparte de eso, la Iglesia Evangélica siguió, ¿no es cierto? Ellos dicen que detestan, se han permitido el lujo de llamar a la Iglesia Católica la ramera, ¿no es cierto? Pero le obedecen absolutamente, estimados hermanos. El domingo no está escrito en la Biblia, ni la Navidad, ni el Día de Todos los Santos, ni todas esas cosas que guarda la Iglesia. Y ellos no hicieron absolutamente nada por eso. Por eso ahora es el momento de la Iglesia. Por eso es que aquí, cuando dice la palabra de Dios, llegó uno que estaba metido ahí en la fiesta, ¿no es cierto?, creyendo que le correspondía, pero no era su vestido. Dios habla, o la Biblia ejemplariza, así se dice, ejemplariza la santidad y la corrección con un vestido blanco. Entonces cuando Dios dice no está vestido de boda, no está su vestido blanco, y las manchas del vestido blanco son los pecados. Esta es toda una cosa simbólica, un lenguaje retórico, pero nosotros podemos determinar la verdad. Si yo no estoy vestido de boda, es porque yo no he cumplido mi proceso de ser verdaderamente un hijo de Dios, y tendré que estar delante de Dios un día, y le tendré que decir: pero ¿por qué me estás dejando fuera, Dios? Yo soy un predicador de tu palabra,
Ahora ya puedo decir casi 40 años. Y él me decía, tu vestido está sucio, no guardaste la palabra. Pero si yo era predicar, sí, era hombre. Pero ¿cómo te portabas en tu casa? ¿Cómo fue tu matrimonio? ¿Cómo fue la crianza de tus hijos? ¿Cómo hiciste el dinero que sustentas hoy día en tu cartera? ¿Cómo te portaste con tus trabajadores? ¿Cómo eras en tu decisiones? ¿Eras verdaderamente alguien que se distinguiera? Porque vosotros sois la luz del mundo, esa es la orden. Entonces, estimados hermanos, verán ustedes que esto no es tan fácil. Dios nos llama y ya les digo yo, tenemos nosotros un propósito de cumplir. Aquí cerré la Biblia, pero la vuelvo a leer, ustedes tienen paciencia, y sigo leyendo esta carta que está en Efesios, que me gusta porque nos muestra la verdad de lo que nosotros debemos hacer. Aquí está. Me falta un par de páginas, tengamos paciencia. Capítulo 4 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que soy llamado, ¿no es cierto? No es cualquier cosa ser un hijo de Dios. Y la sociedad nos mira a nosotros como la nada, pero no se siente usted como la nada, no es cualquier cosa. Hay que tener dignidad, y esa dignidad es decir yo soy hijo de Dios y tener la capacidad de mostrar que usted es un hijo de Dios, no por tus palabras, porque hay mucha gente que habla muchas palabras bonitas y se puede auto-exaltar como un gran hijo de Dios, pero no es eso. Alábate al extraño y no tu lengua, dice. Anda con humildad, dice. Anda con mansedumbre, con paciencia, dice. Ahora dice, habla de la función de Dios aquí, y dice: empero a cada uno de nosotros es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice, voy a saltarme al verso 11. ¿Cuál es la medida del don de Cristo? El mismo dio a uno ciertamente apóstoles, y a otros los hizo profetas, y a otros los hizo evangelistas, y a otros los hizo pastores, y a otros los hizo doctores, es decir, predicadores, ¿no es cierto? Para un motivo especial, para la perfección de los santos. ¿Por qué está usted en la iglesia? ¿Porque le gusta que lo adulen? ¿Porque quiere ser un gran predicador? ¿Porque quiere que la gente se pare a aplaudirlo cuando pasa? No, dice, esto fue dado para que la iglesia alcanzara un nivel de perfección, dice, para que se cumpliera el ministerio de Dios. ¿Y cuál era el ministerio de Dios? Demostrar la existencia de la iglesia. Y vean en este mismo capítulo, en este mismo libro, en el capítulo 1, dice, y cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, resucitó a los muertos, dice, Dios lo colocó sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío, dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hincha todas las cosas. O sea, la iglesia debe demostrar como un solo cuerpo, ¿no es cierto?, lo mejor de nuestro Señor Jesucristo a la sociedad. Esa es la iglesia en la actualidad. Cuando yo miro y voy al supermercado y de repente dice, aquí puede dar un peso para el hogar de Cristo, o puede dar un peso para las hermanas de la caridad, o puede dar un peso para esto, no me gusta. ¿Por qué nos piden un peso? La Iglesia Católica tiene las mejores posiciones de todas las provincias de nuestra ciudad. Que la Iglesia Católica está edificada allá en el último cerro de nuestro pueblo, no, tiene la plaza principal. En Santiago, el edificio consistorial, y en muchas ciudades. Es una iglesia rica de dinero, y la iglesia está llena de sacerdotes misericordiosos pidiendo ayuda para los pobres, pero no son capaces de vender sus edificios, no son capaces de apartarse del todo ostentoso de la vida que tienen. Un padre inmoral, castigado en la actualidad, sufre el castigo de su conducta impropia con un sueldo de 680.000 pesos mensuales, probado, estimadas hermanas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de engaño, de autoengaño, estimados hermanos, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que declarar la verdad de las cosas como son. Los cargos y la misericordia que Dios tiene, y que a ti te hizo músico y que puedas hacer, ¿para qué te hizo? Dice, para la perfección de la iglesia, para que la iglesia cumpla su ministerio, para que sea edificado el cuerpo de Cristo, o sea, para que aparezca por fin una iglesia, la iglesia verdadera, ¿verdad? La iglesia que cumpla con la voluntad de Dios. Nosotros le podemos decir a nuestros amigos protestantes y a los amigos católicos, mira, el día domingo
no está escrito en la Biblia, por tanto es un pecado. Porque dice la palabra, dice, este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. ¿Pueden decirme a mí que es un pecado guardar el sábado? No lo pueden hacer. Entonces ahí se nota la diferencia, hermanos, de servir o no servir a Dios. Yo le puedo decir a la iglesia adventista, el sábado que ustedes guardan es el único sábado que aparece en la Biblia, que tal vez no aparece los sábados en las fiestas solemnes. ¿Y por qué ustedes, teniendo tan maravilloso conocimiento como el conocimiento del sábado, por qué todavía siguen guardando la Navidad? Entonces hay muchas cosas en las cuales nosotros, hermanos, tenemos que fijarnos para poder entender esta parábola que nos presentaba la palabra de Dios en el principio. Dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, estimados hermanos. Un día estaremos delante del tribunal de Dios, y en ese tribunal Dios va a ver en qué condición llegamos. Y nos mira lo que nosotros decimos, no vale lo que nosotros decimos. Lo que Él dice, Él vale, porque tiene escrito cada uno de los segundos de nuestra vida, cada uno de los minutos de nuestra vida, cada una de las horas de nuestra vida. Él la sabe, estimados hermanos, y estarán delante de nuestros ojos y delante de nuestras caras en el día final. Es la gran esperanza de los seres humanos, que cuando Él venga, ¿no es cierto?, podamos oír el sonido de la trompeta, y algunos resucitar y otros ser transformados. Pero para eso es menester que nos guardemos, tal como dice la palabra. Mas aquellos no se guardaron, dice, ¿no es cierto? Y después, cuando llega el dueño de la fiesta, haya que no estamos en condiciones, dice, atadlo de pies y manos, has perdido tu vida. Termino esta meditación leyendo la palabra de Dios del apóstol Juan. Yo creo que fue una de las personas que mejor pudo captar la intención de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, mirad por vosotros mismos. Conozco a muchos hermanos, y creo que lo he mencionado alguna vez. Estuvo con nosotros un hermano y dijo, conversamos no sé cuántas horas, dijo, yo 20 años en la iglesia, pero en esta tarde, en estas horas, he aprendido como nunca la Biblia. ¿Qué hizo en la iglesia? Por eso la palabra de Dios dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan a Jesucristo que ha venido en carne. El tal es el engañador y es el anticristo. Mirad por vosotros mismos, este es el verso que quiero encontrar. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. No importa dónde conoció el Evangelio, no importa dónde conoció la palabra de Dios, no importa cómo entró a este contacto de saber que existe Dios y querer hacer su voluntad. Lo que importa es que pueda guardar su vida y acercarse a la vida que tuvo nuestro Señor Cristo. El Dios de paz le bendiga. Les voy a invitar a que escuchemos una alabanza antes de continuar con este sábado. En mi lecho escuché del reino y yo me pregunté, ¿será verdad? Hablaron que era hermoso, existe y es realidad. Yo veo el reino, qué bonito es el reino, yo iré, oh deseo pronto allí llegar. Reino, qué bonito es el reino, oh qué santo es, piensa que es realidad. Yo he pensado si allí yo iría con mis amigos que yo tengo aquí. Y ahora sé y estoy seguro que en mi hogar tengo aquí. Yo veo el reino, qué bonito es el reino, yo iré, oh deseo pronto allí llegar. Reino, qué bonito es el reino, oh qué santo es, piensa que es realidad. Ya pronto se abrirán las bellas puertas y al reino los salvados entrarán. Aquellos que Jesús ha comprado para con él reinar. Yo veo el reino, qué bonito es
santo, qué bonito es el reino, oh qué santo es, piensa que es realidad. Estimados televidentes, comenzaremos entonces con el comentario al sermón realizado, sin antes dar gracias por la hermosa alabanza que acabamos de escuchar. En su sermón se hace mención a la familia y la forma en que se deben relacionar los hijos con los padres. ¿Cómo debemos actuar los padres para que nuestros hijos no se dejen llevar por las corrientes mundanas? Es un tema, estimada hermana, que está muy a la mano en la sociedad. Nosotros no podemos abstraernos como iglesia de lo que nuestros hijos viven hoy, porque es una realidad latente de que tanto la sociedad como en el mundo en el que están insertos está totalmente alejado de los propósitos de Dios. Entonces, pero en Deuteronomio, en el capítulo 6, tengo notado por aquí que siempre esto ayuda de memoria, son buenos, del versículo 6 en adelante dice, y esta, no, lo voy a leer desde el 4 porque obviamente siempre se lo decía Israel, pero siempre tiene un resorte para nosotros. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todo tu poder, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Aquí le está hablando a los padres y le habla también para que ellos se lo repitan a sus hijos, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano y estarás por frontales entre tus ojos. Entonces, verdaderamente que la familia viva, respire, sienta, no, la palabra sienta no me gusta porque es una de razonar, que nosotros razonemos verdaderamente esto como padres, primeramente todos los que somos padres, hacia todo nuestro entorno familiar, para que nuestros hijos no sufran esto. Y a lo mejor también hay personas que, como siempre nos dicen, bueno, esta situación principalmente era dada para el pueblo de Israel. Aquí en 1 Juan capítulo 2, versículo 6, nos hace una mención verdaderamente acerca de este punto que es muy cercana y nos sirve mucho a cada uno de nosotros. El que dice que está en él, y eso va también para las personas que entienden los conceptos de Dios y tratamos de seguir estos caminos. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz alumbra. Y estos principios, lo que leíamos recién en Deuteronomio, estas son las cosas que tienen que sentar, que tenemos que atarlas para que nuestra familia verdaderamente esté en Dios, y Dios también nos pueda considerar como iglesia y como verdaderamente como una familia de personas. Otro punto importante que se tocó en el sermón tiene que ver con las diferencias que existen hoy en todas las iglesias. ¿Cómo se explica que esta verdad tan grande que nos enseña la Sagrada Escritura las iglesias no la lleven a cabo y además son motivos más que de unidad de quiebre hoy en día? Hay un concepto, una vez un hermano dio un sermón en nuestra casa de oración y principalmente dijo esto, lo está enseñando cada uno de nosotros, decía que hoy en día la fe se vive a la manera de cada uno, no a la manera que Dios nos enseña. Entonces, principalmente porque son motivos que quiere, porque verdaderamente el hombre está buscando su necesidad propia y no la que Dios nos enseña a cada uno de nosotros, y ese es un principio básico para cada uno. O sea, la Escritura a nosotros nos enseña verdaderamente cómo tenemos que ser, cómo tenemos que moverlo, qué rectitud tenemos que andar, cómo poder relacionarlo entre nosotros mismos, pero si verdaderamente andamos dentro de nuestros propios propósitos, verdaderamente no vamos a sufrir esos quiebres que verdaderamente menciona nuestra hermana. Pastor. Mire, a mí me ganan algunas cosas de la primera pregunta, ¿no? Las cosas de la familia. Cuando leemos, por ejemplo, el capítulo 28 de Deuteronomio, y aquí
cuando Moisés escribe el Deuteronomio, ya está en casi la fase final de su vida, por supuesto, ¿no es cierto? Pero cómo empieza, por ejemplo, el capítulo 28, empieza con las bendiciones, ¿no es cierto? Si tú haces esto, esto tendrás; si tú haces esto otro, esto tendrás. O sea, ¿cómo podemos meter esto en la familia? Ese es el asunto, ¿no es cierto? Hablándonos. Si no tenemos una buena conducta, no sacamos nada para hablar. Y la cosa es que nosotros tenemos que mostrarle a nuestros niños, ¿cierto?, que Dios nos responde. Ellos tienen que ver, porque es imposible que una persona nos pase una crisis durante su vida. En algún momento uno se va a ver afligido por una u otra situación, ¿no es cierto? En ese momento yo voy a mi Dios y la respuesta, que Dios me responde, esto se va a notar. Y lo van a notar los hijos. Y yo digo, esa es la mejor fórmula. Mientras los hijos vean que Dios le responde a uno, ¿no es cierto?, indudablemente de que van a empezar a creer en Dios, eso es lo primero. Y lógicamente ahí te lo meto. Ahora que papá se sienta en la mesa y empieza a conversar de la Biblia antes de que el hijo saque el celular y se ponga ahí. Pero no existe el carácter ahora para decirle al hijo, no, esto tiene que tener un horario, tiene que tener una forma, tiene que respetar estas cosas. No hay caso, eso ya no lo hace la familia, ¿no es cierto? Entonces esos son los problemas. Primero que todo, poder rescatar, ¿no es cierto?, del vicio. No es que el niño no juegue con su celular, no, sino que es tiempo para todo, el tiempo de la familia. Las casas ahora no son un hogar, son una pensión. El papá llega a comer, la mamá, los hijos, todos llegan a servirse de la casa, pero vivir la casa, sentarse a comer. Y imagínate tú sales con los niños cuando tenemos alguna fiesta religiosa, ahí se ve el trabajo de los padres. Terminan de comer y se paran de la mesa. Nosotros no hicimos eso, y nosotros aprendimos conductas que tenemos que transmitirlas a nuestra familia. Entonces eso tienen que ver. Y en este otro versículo está comprobado eso que digo yo, ¿no es cierto? Los quiebres que hay entre las iglesias es porque la iglesia para las personas no cumple el propósito de Dios, que es manifestarse a través de la iglesia a la humanidad. No cumple ese propósito. El propósito que persigue toda la gente es tener a la gente en la iglesia, y enseñarle todas estas cosas. Por ejemplo, imagínate tú la ley alimenticia, ¿no es cierto?, que nos enseña a nosotros a preservar el medio ambiente. Porque hoy día, cuando la gente se está comiendo el marisco, por ejemplo, se está comiendo los filtros que limpian el agua del mar, ¿entendiste? Entonces está destruyendo el medio ambiente. ¿Cómo no van a hacer cosas interesantes? Pero la gente no. El mundo evangélico, lógicamente, sí, a un vendedor de marisco, sí, prefiere tenerlo y que le dé el diezmo y no enseñarle la verdad, porque como se gana la vida en eso, obviamente que nos va a aportar. Entonces se creó un evangelio fácil. Esa es la idea. Otra pregunta que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el comentario del sermón recién escuchado. Si tenemos la certeza, que por cierto la tenemos, existe una iglesia verdadera que sigue los principios de Dios, ¿por qué esta verdad no es de conocimiento de todas las personas? Bueno, cuando Dios habla, o sea, nuestro Señor Jesucristo, mejor dicho, expresa en Juan capítulo 17, Él entiende que los apóstoles en ese momento iba a ser una lucha difícil para ellos, y principalmente dice, yo te pido por esto y también por los que vienen. Entonces, ahora, la certeza que es la iglesia verdadera, nosotros tenemos que demostrarlo a través de la Biblia. La Biblia es la única que a nosotros nos demuestra que verdaderamente los principios de la Biblia están presentes aquí. O sea, lo que nosotros guardamos principalmente está presente en esta escritura. Están las fiestas solemnes, está lo de Éxodo 20, está lo del sábado, lo que hemos pregonado en tantos programas. Ahora, las personas, ¿por qué Dios bueno, también es una pregunta muy interesante que yo ahí ya le doy paso al otro pastor que nos puede ayudar en el sentido de que
a la cantidad de por qué somos muchas veces tan pocos, porque hay cosas que, bueno, Dios en su misericordia nos va entregando, y eso es lo que quiero que nos pueda ayudar también, de poder canalizar esto que estoy conversando ahora. Bueno, si nos estamos fijando que la iglesia es poco, entonces estamos nosotros desestimando lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice, es grande mi nombre, desde donde sale el sol hasta donde se pone, es grande. La iglesia de Dios existe, ¿no es cierto? Puede ser, disculpa que lo interrumpa, puede ser que también recae una responsabilidad sobre la iglesia verdadera, el hecho de no expandir la palabra, que no pueda ser llegada a más personas. Ese es un punto, pero yo creo que el punto que la iglesia verdadera tampoco está mostrando, o sea, las personas que están guardando el sábado y que estamos guardando el resto, tampoco estamos mostrando mucho. Es un punto. ¿Por qué? Israel, Dios le dijo, este es el camino, ahora tienen ustedes al frente de ustedes Jericó, y es de ustedes. Obedecieron, le dijo, no toméis nada de ahí, ¿cierto? Porque para mí todo es dominable, ustedes se apropien de la ciudad porque es para ustedes. Fue Israel, cayeron los muros, entraron a la tierra prometida, porque Dios siempre cumple lo que la tierra fue para ellos. Y después venía la ciudad de Jai, que era un pueblito pequeño, era un villorrio prácticamente, Jai, ¿no es cierto? Su ejército era muy mínimo. Tanto así que Dios le dijo, no haya tanta gente. O sea, Josué, que no haya tanta gente, con la mitad de la gente nosotros lo vamos a... Además de esto, porque Dios dijo que esta era la ciudad nuestra. Fueron y perdieron, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo Dios dijiste que íbamos a ganar y perdimos? ¿Qué pasó? Entonces, hay que buscar qué pasó. ¿Y qué pasó? Que en la primera orden hubo alguien que no cumplió. Y seguramente algunas personas sabían y toleraron y no dijeron nada. Y cuando se hizo la investigación exhaustiva, entonces ahí salió que un hombre había tomado, ¿no es cierto?, un lingote de oro y un manto, ¿no es cierto? Y eso, el pueblo de Dios, con la voluntad de Dios, cumpliendo las leyes de Dios, perdió. Y lógicamente nadie tenía que creer en ellos, pero perdió. ¿Por qué perdió? Perdió porque ellos descuidaron. Así también puede pasar en nuestra iglesia. Cuando tú lees, por ejemplo, Isaías capítulo 1, llega un momento en que Dios le dice, yo estoy cansado de vuestras fiestas solemnes, vuestros sábados, vuestras festividades, tienen agotada mi alma. ¿Quién les ha pedido esto? Porque lo que estaba entregando el pueblo no era lo perfecto. Y yo creo que hoy día pasa esto con nosotros, no somos lo perfecto. No somos lo perfecto. A lo mejor, tal como tú dices, hay gente que no está aportando lo que tiene que aportar y la iglesia no puede hacer más, hace lo que puede. Entonces, y también puede estemos fallando en otras cosas que a Dios le son importantes. Entonces, todos tenemos algo que decir. Todos los cristianos del mundo tenemos algo que decir. Pero estas son las voces que se están levantando, que la iglesia de Dios tiene que notarse. La iglesia de Dios existe, lamentablemente está en estos grupitos pequeños ahora, pero no lo desestimemos, porque está. Nosotros venimos de vuelta de la fiesta de las caballas y nos pudimos dar cuenta que en el ámbito que vivimos esos días fue un momento bastante especial, ¿no es cierto? Bastante llenador de nuestro espíritu humano para poder sentirnos verdaderamente hijos de Dios. Entonces Dios está. Ahora tenemos que seguir en esta actividad y tenemos que seguir creciendo para que la gente pueda ver, y cuando la gente sepa, se dé cuenta, ¿no es cierto? Cuando realmente seamos dignos de recibir el Espíritu Santo de Dios, nos va a pasar lo mismo que pasaba con Cristo, ¿no? Que la gente se da cuenta que ahí hay algo y a seguir. Hay un versículo en la Biblia que no me acuerdo dónde está, pero dice que la gente va a mirar a su pueblo y que va a decir, ¿qué pueblo hay que tenga un Dios como este pueblo? ¿Por qué pueblo hay que tenga leyes como este pueblo? Ese es un versículo bíblico, ¿no es cierto? O sea, entonces la iglesia se va a notar. A lo mejor todavía no es el momento, no estamos en condiciones, pero la iglesia de Dios se va a notar. Y yo doy gracias a Dios porque hemos avanzado un poco. No somos. Dios tiene que decir si nosotros somos parte de la iglesia de Dios o no. Nos apellidamos de ese nombre, porque aquí tenemos que tener un nombre, ¿no es cierto? Pero es Él el que determina. Pero la iglesia de Dios sí va a resurgir, sí se va a notar. Bueno, con respecto a esto, evidentemente en la iglesia hay una responsabilidad colectiva y también hay una responsabilidad individual. Con respecto a esto, en síntesis del tema, ¿qué debemos aportar cada uno para mantener viva la esperanza, esa esperanza de la cual se hablaba en el sermón?
Una de las grandes lecciones de la fiesta de las cabañas fue: la iglesia parte en mí. O sea, para que mi iglesia sea buena, yo tengo que ser buena. No tengo que andar mirando la vida de los demás y apuntándolo con el dedo. No, yo tengo que ser una persona especial para que mi iglesia sea especial. Esa fue la gran... Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cada uno cuidar su propia vida, ¿no es cierto? Y es como el cuerpo humano, ¿no es cierto? Porque así lo compara la Biblia. La Biblia nos compara como el cuerpo humano. Y los dedos no se ponen de acuerdo y actúan... cada uno no invade el terreno del otro, ¿no es cierto? Claro que hay hermanos que tocan la guitarra con otra mano. Siempre menciona la regla. Pero el cuerpo humano funciona bien, ¿no es cierto? Porque somos sanos. Y la iglesia va a funcionar bien cuando nosotros seamos espiritualmente sanos. Bien, para concluir, ¿no es cierto?, este comentario respecto al sermón entregado por nuestro pastor, le voy a dar la oportunidad a nuestro hermano Ariel para que pueda darle también unas palabras de despedida en este programa. Que la paz de Dios, queridos televidentes y hermanos en casa, esté con cada uno de ustedes. Es hermoso poder exhortar la palabra. Pero como decía nuestro pastor, la iglesia comienza en mí, la iglesia comienza en ti en este día. Para que veamos la misericordia de Dios, para que veamos lo que aparece en Deuteronomio 28, pasa por mi convicción delante de Dios y su convicción, y la convicción de todos los que hacemos este programa, queridos televidentes. Que el Dios de paz les bendiga. Lo esperamos la próxima semana en este mismo canal y esperando que podamos ser siempre una ayuda hacia su vida. Que el Dios de paz les bendiga. Pastor. Las mejores bendiciones de nuestro Dios para nuestros televidentes que han tenido la paciencia y para las personas que nos dan la oportunidad de estar en televisión hablando de su palabra. Dios de paz les bendiga. No podemos concluir nuestro programa sin antes recordarles que nos pueden visitar los días sábados en nuestro culto de adoración ubicado en Aníbal Pinto 370, esquina Carrera, en nuestro servicio a las 11:30 y a las 16 horas en San Rosendo. Y también esperamos que sigan visitando nuestra página web www.idnp.cl. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.